La úlcera péptica es una lesión en forma de herida más o menos profunda en la capa más superficial que recubre el tubo digestivo. Cuando se localiza en el estómago se llama úlcera gástrica y cuando lo hace en el duodeno se llama úlcera duodenal. La úlcera péptica se produce cuando hay un desequilibrio entre los factores agresores de la barrera mucosa o ácidos gástricos y los protectores o mocos. La mayoría de las úlceras se producen en una capa de revestimiento más superficial. Cuando este revestimiento se rompe deja de funcionar correctamente y acaba produciendo una llaga o úlcera. Los principales factores que favorecen la aparición de las úlceras son la presencia de bacterias tipo Helicobacter pylori en el estómago como causa principal, el uso regular de antiinflamatorios no esteroidales, AINES, aspirina, ibuprofeno, naxopreno, el consumo excesivo de alcohol, el tabaco, así como el síndrome de Zoilinger-Eliason. Las úlceras pequeñas pueden no causar ningún síntoma, mientras que las grandes pueden causar sangrado serio por perforación completa de la mucosa, dolor abdominal, sensación de hinchazón e incapacidad para beber mucho líquido, hambre y sensación de vacío en el estómago, náuseas, vómitos con sangre o heces sanguinolentas, así como la fatiga y la pérdida de peso son los signos y síntomas más comunes. El tratamiento y diagnóstico lo hace el médico a partir de varias pruebas para examinar la zona afectada. La realización de una gastroscopia para ver las lesiones, así como la toma de una biopsia de la zona afectada para ver su análisis y un cultivo para Helicobacter pylori, junto con las radiografías de contrastes, son las técnicas de tratamiento y diagnóstico utilizadas actualmente. En cuanto al tratamiento, lo más recomendable es no abusar del café, no fumar y no beber alcohol. No tomar o reducir el efecto de los antiinflamatorios no esteroidales AINES con protecciones de estómago si su uso fuese imprescindible. Antibióticos, antimicrobianos e inhibidores para eliminar la Helicobacter pylori, junto con los casos más graves en los que se realiza un tratamiento quirúrgico, son las prácticas más comunes en el tratamiento de la úlcera péptica. Casi todos los enfermos de úlcera péptica tienen viviendo en su estómago la bacteria Helicobacter pylori. Nadie creía que las úlceras de estómago eran causadas por la bacteria que nosotros descubrimos, Robin Warren. En 1979, cuando el profesor de medicina Robin Warren y su colega Barry Marshall descubrieron la bacteria Helicobacter pylori y que ésta podía vivir en el estómago y causar úlceras, la comunidad científica pensó que estaban equivocados. 25 años después, ese descubrimiento les valió el Premio Nobel de Medicina. Este reconocimiento fue también al trabajo colaborativo e interdisciplinar que ambos científicos llevaron a cabo. Punset aprovechó la visita de Warren a Madrid para hablar sobre el impacto de la Helicobacter pylori en la salud y sobre la importancia de la investigación científica en red. Además, otros expertos también opinaron sobre este tema en la presentación de Kyber, una plataforma colaborativa de ámbito español en investigación clínica. Cuando Robin Warren obtuvo la primera evidencia de que una bacteria podía vivir en el estómago, no le creyó nadie. En aquel entonces, a finales de la década del 70, se trataba de un descubrimiento fundamental, porque la mitad de la población tenía la Helicobacter pylori en el estómago y un 10% de la gente que estaba infectada terminaba desarrollando una úlcera. Incluso yo, cuando era muy joven y trabajaba en Francia, me diagnosticaron una úlcera de estómago que con los años desapareció. Tras el descubrimiento de Warren, que le valió un premio Nobel, la incidencia de esta infección se redujo al 25% de la población. Hoy hablaremos de una cosa muy importante que ha afectado a millones de personas. Se trata de la famosa bacteria Helicobacter pylori. Así la llamas. Sí. Sabes, pensaba en tu vida como científico. Ha sido una vida extraña, bastante solitaria, corrígeme si me equivoco. Sin embargo, en alguno de tus escritos he leído que llegaste a las conclusiones que llegaste como resultado del trabajo en equipo. Tú dices que el resultado
a lo que llegaste era el resultado de trabajar con los demás. Sí, mira, Eduardo, yo trabajaba como patólogo en un laboratorio y no tienes mucho contacto con la gente cuando te pasas el día mirando por el microscopio. En lugar de hablar con la gente, acabas hablándole al microscopio. Exacto. Así que supongo que, visto así, sí que era una profesión solitaria. Mientras trabajaba por mi cuenta, solamente podía encargarme de la patología, lo cual era interesante, pero jamás me habría valido un premio Nobel. Sin embargo, conocí a Barry Marshall, mi socio. Barry Marshall, sí. Juntos ampliamos el trabajo y pasamos de la patología a la patología clínica. Es decir, abordamos también las enfermedades de los pacientes. Eso significó un estudio mucho más grande y nos permitió llevar a cabo el trabajo que realizamos juntos. Es fantástico porque has dicho, no fui yo, tú lo dijiste, que Barry Marshall era mejor vendedor que Sí. tú. En efecto. A él le gusta venderle la idea a todo el mundo. A mí me gusta quedarme ahí sentado mirando por el microscopio y escribiendo. Pero demostrasteis, en cierto modo, lo que ahora designamos con un término horrible. Creo que lo llamamos conocimiento multidisciplinar. Me refiero a cuando hay personas de diferentes profesiones o diversas vocaciones, como sucedió con Barry Marshall y contigo. La innovación está vinculada a este enfoque multidisciplinar, ¿no? Sí, tuvimos que hacer más cosas que analizar la patología, porque teníamos que saber qué iba mal con los pacientes. Y Barry podía hacerlo, pero yo no, porque yo estaba encerrado en el laboratorio. Y necesitábamos por lo menos eso para realizar un estudio suficientemente grande y amplio como para cubrir todo el campo. Por supuesto, ahora se ha vuelto todavía mayor y realmente se ha vuelto multidisciplinar. Ha cambiado desde que nosotros empezamos. Nosotros solamente perseguíamos una idea, pero intentamos cubrir todo el campo de la anatomía patológica y también el campo clínico, estudiando a los pacientes. De este modo pudimos obtener datos e información sobre la bacteria, pero también conectarla con pacientes con úlceras, y eso fue un gran paso. Fue el principal avance que hicimos. Para mí el problema fue que todos pensaban que las bacterias no podían crecer en el estómago. ¿Y cómo es que todos los médicos pensaban que las bacterias no podían crecer en el estómago? ¿Por qué? Tenía mucha lógica, porque de hecho, al tragar cualquier bacteria, rápidamente muere en el estómago. Claro. El ácido estomacal la mata rápidamente. Por tanto, la idea de que algunas bacterias pudieran crecer ahí parecía ridícula. Y así había sido durante más de 100 años, desde que se empezó a estudiar las bacterias. Nadie creía que las bacterias pudieran crecer en el estómago. Así se enseñaba en los libros de texto. Todos los médicos habían aprendido que no podía haber bacterias en el estómago. Sin embargo, es fantástico porque a ti te encantaba la fotografía y lograste fotografiar la bacteria que denominaste exactamente Helicobacter pylori. Sí. Y pudiste mostrársela en una fotografía. Se la enseñaste a tus amigos. Sí. Pero no te creían, seguían sin creerte. No creyeron que la hubieras observado en el estómago, ni tampoco creyeron que estuviera siempre vinculada con una inflamación, con el cáncer. Claramente no pensaban que las bacterias tuvieran nada que ver con el cáncer. Creo que convenían conmigo en que se relacionaban con la inflamación, pero yo creía que la provocaban. En cambio, lo máximo que obtuve de mis colegas clínicos fue bueno, probablemente estas bacterias simplemente hayan sido causadas por la inflamación. Mi idea era que las bacterias provocaban la inflamación, la suya, que era la inflamación lo que provocaba la infección bacteriana. El descubrimiento de esta bacteria se inscribe en la tradición científica de derribar viejos mitos. Antes se creía que las úlceras de estómago y las inflamaciones gástricas se debían al estrés de la vida moderna, a tener que cambiar de trabajo, a mudarse de una ciudad a otra.
Pero un buen día llegaron Warren y Marshall y nos dijeron: estáis equivocados, no es el estrés, sino una bacteria la que es culpable de estos problemas gástricos. Y este hallazgo llegó gracias a la colaboración entre científicos de ramas muy diversas. Una vez más, el entrecruzar redes de conocimiento, un investigador detallista como Warren y un vendedor nato como Marshall, sirvió para ampliar nuestra comprensión del universo. Enfermedad inflamatoria intestinal. Es importante saber que aunque es una enfermedad crónica con ayuda médica y cumplimiento con el tratamiento, se puede volver a llevar una vida plena. ¿Qué es exactamente? Una enfermedad crónica inflamatoria del aparato digestivo. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del aparato digestivo. La colitis ulcerosa, solo el colon. Y la colitis indeterminada, que también afecta al colon, puede presentar características de las dos anteriores. Esta enfermedad afecta a mujeres y hombres generalmente entre los 20 y 30 años, pero puede también aparecer en cualquier momento de la vida. ¿Por qué a mí? No se conocen las causas, pero se cree que una predisposición genética sumado a algún factor ambiental podrían desencadenarla. En las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, el sistema inmunológico responde exageradamente atacando al propio tejido y causando inflamación. En Latinoamérica, por su baja prevalencia, está considerada como una enfermedad poco frecuente. Hay más casos en países desarrollados y áreas urbanas. Los síntomas pueden ser más intensos o más leves, dependiendo de la persona, y es común que haya periodos de brote y otros de ausencia de síntomas llamados remisión. Los síntomas también pueden aparecer en otras partes del organismo, identificándolos como manifestaciones extraintestinales: piel, ojos, hígado y o en las articulaciones. En los niños incluso puede provocar retraso en el crecimiento. En la mayoría de los casos, con un adecuado control médico y adherencia al tratamiento, la enfermedad es controlada. En ocasiones, cuando no hay mejorías, puede ser necesaria una cirugía. La inflamación puede generar lesiones con forma de parches e incluso úlceras. En los casos moderados a graves, las úlceras son más extensas y profundas, y la inflamación puede bloquear el intestino. Cuando las úlceras son muy profundas, pueden generar una infección fuera del tubo digestivo, abscesos, llegando hasta otras partes del cuerpo, incluida la piel, a través de las fístulas. Un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal suele sufrir un gran impacto emocional y en su bienestar general. Algo esperable si se necesita por día ir al baño con urgencia más de 10 veces. Además, se trata de algo que pasa por dentro y los demás no lo pueden ver. No hay un estudio específico para diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que el médico deberá conocer la historia clínica del paciente, pedir análisis de laboratorio, imágenes y endoscopías. Dado que cada paciente es diferente, los diversos tratamientos pueden indicarse solos o combinados. Si bien aún la enfermedad inflamatoria intestinal no es curable, estos tratamientos ayudan a reducir los síntomas y los brotes, maximizar los periodos de remisión, ausencia de síntomas, mejorar la nutrición y el crecimiento en los niños. No recibir el tratamiento indicado o suspenderlo puede favorecer una recaída. No hay una dieta estándar. La recomendación es mantener una alimentación equilibrada. No es fácil aceptar que se tiene una enfermedad crónica. Es normal sentir miedo, tristeza, nerviosismo o simplemente sentirse diferente. Lo importante es aprender a hacerle frente a la enfermedad inflamatoria intestinal y a la nueva rutina. Un tipo de enfermedad intestinal inflamatoria que afecta el intestino grueso y el recto. La causa de la colitis ulcerativa se desconoce y es una dolencia que puede afectar a cualquier grupo de edad, aunque hay picos de edades comprendidas entre los 15 y 30 años y de nuevo entre los 50 y 70. La enfermedad comienza, por lo general, en el área del recto y puede extenderse finalmente a través de todo el intestino grueso. La hinchazón, inflamación respectiva, conduce al engrosamiento de las paredes del intestino y del recto con tejido cicatrizal. La muerte del tejido del colon o la sepsis puede darse en casos de enfermedad grave. Los síntomas varían en gravedad y pueden comenzar gradual o repentinamente.
Muchos factores pueden llevar a que se presenten ataques, incluyendo infecciones respiratorias o estrés físico. Entre los factores de riesgo están tener antecedentes familiares de colitis ulcerativa o ser de origen judío. La incidencia es de 10 a 15 casos por cada 100.000 personas. Para tratar la colitis ulcerativa es necesario evitar consumir alimentos picantes o lactosa, ya que estos irritan el intestino. Hay diferentes tipos de medicamentos para tratar la colitis ulcerativa. Estos son los aminosalicilatos, los corticosteroides y los inmunomoduladores. En este hospital del centro de Londres se investiga una enfermedad que afecta a 700.000 europeos. Una enfermedad de la que muchas veces cuesta hablar por vergüenza. La verdad es que es una enfermedad muy desagradable y la gente se tiene que dar cuenta y no pensar que se trata solo de ir al baño todo el tiempo, porque es mucho más que eso. También me diagnosticaron artritis de Crohn. Las manos se me quedaron agarrotadas. También tuve la enfermedad de Crohn en el ojo y se me hinchó. Básicamente, esta enfermedad afecta al sistema inmunológico, así que eres susceptible a todo. Y no es la única. Otro paciente también ha pasado por momentos muy difíciles. Tenía unos dolores de estómago terribles, tuve una diarrea horrorosa y sangraba, así que evidentemente había algo que no iba bien. Al final me operaron, pero ellos pensaban que había una perforación en el intestino, así que abrieron y me mandaron para casa, pero el dolor era cada vez más fuerte. Pasaron 2 o 3 años hasta que averiguaron que tenía la enfermedad de Crohn, porque tuve que hacerme muchas pruebas. La enfermedad de Crohn generalmente se diagnostica por rayos X o técnicas invasivas como la endoscopia o la colonoscopia. Pero en este hospital los investigadores de un proyecto europeo están probando otros métodos totalmente nuevos utilizando las últimas tecnologías de diagnóstico por imágenes. Con la resonancia magnética, por ejemplo, los radiólogos buscan señales de un ensanche en la pared intestinal, uno de los síntomas más comunes. Si nos fijamos en este ejemplo de aquí, se puede ver una terminación anormal del intestino delgado. La enfermedad de Crohn provoca eso. Aquí es mucho más grueso que el intestino delgado normal, adyacente. Esta es una prueba muy segura para los pacientes. No utilizamos ningún tipo de radiación, por lo tanto no hay consecuencias a largo plazo para los pacientes. Las imágenes por resonancia magnética se pueden combinar con modelos tridimensionales diseñados por ordenador, capaces de predecir algunos procesos fisiológicos en los órganos del paciente. Ahora nos encontramos en un punto donde podemos hacer un diagnóstico radiológico bastante fiable. Podemos decir, este paciente tiene la enfermedad de Crohn, este otro tiene estenosis, fibrosis o una inflamación. Si lo podemos automatizar parcialmente con el análisis por ordenador utilizando los algoritmos científicos, entonces tendremos la oportunidad de afinar nuestros diagnósticos aún más. Los investigadores esperan que estas nuevas técnicas de visualización, mucho más precisas, puedan ayudar también a los pacientes para que estén informados sobre la evolución de la enfermedad, algo que estos últimos agradecen. La investigación es fundamental. Hay que averiguar la causa de la enfermedad y si puede haber cura, especialmente para los jóvenes que la tienen ahora, porque es terrible ver a tantos jóvenes que la padecen. Estamos haciendo más investigación fundamental que permite examinar a un paciente con más precisión y creo que esta tecnología se utilizará en el futuro, en los próximos 4 años, más o menos. Y los investigadores esperan que esas mismas imágenes puedan muy pronto ayudar a estudiar otras enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa.